Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Estamos aquí en una reunión más de Juventud Victoriosa, hoy viernes 24 de febrero del 2023. Estamos reunidos con el ánimo de llevarles a ustedes un mensaje de parte de Dios directamente a su corazón. Hoy el título del mensaje es Titanic, el hundimiento de tu fe. Este mensaje promete estar desafiante y no importa si es que ustedes no se pudieron conectar a la reunión y lo están viendo grabado después de 1 hora, de 2 horas, de un mes, de un año. Lo importante es que ustedes puedan destinar el tiempo que hayan decidido para ver este mensaje, destinarlo para tener una conexión con Dios y de esta forma poder dejar que Cristo entre a sus corazones. Hoy tenemos una invitada realmente de lujo. Antes de iniciar, quiero empezar con una oración, así que por favor acompáñame. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por permitirnos aprender de tu palabra, bendito Dios. Gracias por aquellas experiencias buenas y malas, de esas experiencias buenas que nos permitieron tener gozo, pero también esas experiencias malas que nos han permitido ser empáticos. Gracias, Señor, porque en los malos momentos nuestra fe se ha visto fortalecida, porque hemos comprobado que solo contigo podemos salir de las tormentas. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, tú nos extiendes tu mano para que podamos salir efectivamente de las dificultades, de las tormentas, y aún en las cosas malas tú cumples tu propósito en nosotros y nos das lecciones, lecciones que nos sirven para la posteridad, lecciones que nos sirven para cumplir tu palabra, para poner la otra mejilla, para ser humildes, para perdonar 70 veces 7, para ayudar a levantar al caído, liberar al cautivo, bendito Dios. Gracias porque tú pones en nuestros corazones la oportunidad de seguirte, bendito Padre. Gracias, Señor. Simplemente tenemos que tomar esa oportunidad. Te pido que en este tiempo seas tú usando a nuestra predicadora, que ninguna palabra humana salga de ella, que de ella solamente salga palabra tuya, para que los que oigan este mensaje no se queden sin conocerte y puedan tener comunión y ser uno contigo, como dice tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy nuestra invitada es Reirimar Ledón, venezolana, graduada en teología, ha trabajado mucho con familias migrantes y está en este momento en el proceso de plantación de una iglesia en Manabí, Ecuador. Ella pertenece al Concilio de Iglesia de Dios. Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Redimar. Adelante. Gracias, Luis. Gracias por la invitación y gracias a todos los que van a escuchar este mensaje. Y el mensaje, como lo dijo Luis Bonilla, está titulado Titanic, el hundimiento de la fe. Y Titanic es una película que, bueno, Titanic 1 es una película que fue vista por muchas personas y es muy interesante, muy conmovedora, cómo se muestra una historia de aventura, de amor y a su vez de tragedia. Y la tragedia es parte de la vida misma. Hay otra historia que también me conmueve bastante y esa también se encuentra en las escrituras. Es la historia de José. No sé, cada vez que la leo, toca mi corazón y me impacta. Y José el soñador era un joven que pasó por muchas cosas difíciles. Primero de ser un niño afortunado con un padre que lo tuvo en su vejez, que lo consentía, lo mimaba, a ser vendido por sus hermanos como esclavo. Y después de esto tuvo que vivir lo que fue cárcel hasta que por fin se convirtió en gobernador de Egipto.
segundo al mando. Pero vemos que esta historia nos muestra que hubo un momento en donde él tuvo que vivir un proceso que no fue de 1 año ni de 2, un proceso de tiempo. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Si quieres conocer la historia, si quieres empaparte de esa historia, se encuentra en Génesis del capítulo 37 al capítulo 50. Y podemos ver que este joven, como todos los mortales, experimentó tiempos de crisis. El hundimiento, se veía el hundimiento de su fe. Y este es el primer punto, los tiempos de crisis. Y los tiempos de crisis son muchas veces en donde las personas se ahoga su fe, se hunde su fe, pero vamos a tratar 3 puntos que están en riesgo. 3 puntos, el cual hay a veces un hundimiento en medio de la crisis. Y el primero es el hundimiento de la identidad. Como les mencioné, José, el soñador, pasó de ser un chico libre, un chico que gozaba de libertad, del amor de sus padres, de vivir con su familia, a vivir una vida de esclavitud. Y les voy a leer Génesis 37:3 y dice: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica muy elegante. En el capítulo 37, versículos 28 dice: así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas. Fue así como llevaron a José a Egipto. Como dije, José, de ser el hijo preferido, cambió su vida drásticamente a ser vendido como esclavo. Y entendemos que los esclavos son personas que no tienen voz, son personas que son vistos como objetos, sometidos a trabajo forzoso. Y entonces José experimentó lo que fue un cambio abrupto. Yo, que estoy ahorita viviendo en Ecuador, como mencionaba Luis, yo soy de Venezuela, y el cambio de cultura, aun cuando estamos en Latinoamérica, el cambio de cultura genera un choque, el dejar a la familia genera un choque. Solamente eso, y eso que no estoy viviendo como esclava, como lo experimentó en este caso José. Pero los cambios abruptos pueden producir crisis en nuestra vida, crisis de identidad, crisis a la identidad, y nos hacemos preguntas: ¿quién soy? En esos momentos nos podemos cuestionar por qué estoy viviendo esto. Y aquello que afecta nuestra identidad puede ser cambios abruptos, puede ser la misma adolescencia, pasar ese trayecto de pasar de niño, de no tener responsabilidades, a joven, los cambios que se dan en el cuerpo también producen, esta es una etapa de la vida en donde el joven está buscando identidad, identificarse con un grupo, pertenecer. Entonces vemos que los cambios abruptos, la adolescencia o la falta de autoconocimiento, muchas veces pensamos que nos conocemos, pero llegan circunstancias en la vida en donde reaccionamos totalmente distinto a lo que nosotros pensábamos de nosotros mismos. Y es ahí en donde también hay esa crisis de identidad, en donde se mueve nuestra identidad y es en donde nos preguntamos qué somos, quiénes somos, qué hacemos, qué es lo que está sucediendo en mi vida. Cuando yo leí anteriormente la historia de José, yo veía que era un chico que, porque mencionaba, uno leía el capítulo, fue vendido como esclavo, pero después decía, el Señor estaba con José y todo le salía bien,
y lo hacía prosperar en todo. Y ahí narraba lo que José hacía. Y cuando yo leía eso, yo pensaba que, bueno, que José era un chico perfecto, un chico que hizo todo en excelencia, que no vivió crisis. Pero profundizando un poquito más, leyendo nuevamente las escrituras, me doy cuenta que aún en el capítulo 41, versículos 51 y 52, al ver cómo fue el nombre que le colocó a sus hijos, a uno Manasés y a otro Efraín, y que los judíos le colocaban nombres significativos a sus hijos, tenían un porqué del nombre. Y dice que Manasés significa Dios me ha hecho que me olvide de todos mis problemas. O sea, quiere decir que José vivía dificultades. Quiere decir que José recordaba esos momentos de dificultad, recordaba esos momentos, esos problemas y experimentó distintos problemas y sufrimientos. Y Efraín significa Dios me ha hecho fecundar en la tierra donde he sufrido. Entonces vemos que José no solamente vio esas dificultades como un momento, bueno, Dios me va a bendecir, siempre hubo un pensamiento positivo. No, él experimentó el sufrimiento, él experimentó la prueba, él experimentó las dudas, él experimentó muchas cosas que tú y yo pasamos. Muchas veces cuando nos enfrentamos ante una circunstancia, una ruptura amorosa, una decepción de nuestra pareja, nos enfrentamos ante el fallecimiento de un ser querido, de alguien que conocemos, o nos enfrentamos a que no sé ni siquiera qué voy a hacer en la vida, no tengo propósito, no sé qué voy a estudiar, no sé qué voy a hacer. En esos momentos de crisis, también los experimentó José. También vivió esos momentos de frustración. También vivió esas etapas que son tan normales en todos los seres humanos. Pero pasó algo. Él recordaba, y esto es el segundo punto, el hundimiento de los sueños. Dijimos que la primera es el hundimiento de la identidad. En los momentos de crisis, a veces nuestra identidad, lo que somos, se tiende a hundir, a hacernos creer que esas voces que nos hacen creer que no somos nada. Pero está el otro punto, que es el hundimiento de los sueños. En esos momentos difíciles, sucede que muchas veces no vemos la solución. Es más fácil enfocarse en la problemática, en el problema, en la dificultad, en la adversidad, que no vemos la solución, que muchas veces podemos enfocarnos en la solución. Y estaba leyendo la otra vez y decía que las personas altamente exitosas son aquellas que se enfocan en la solución antes que el problema. Está el problema, pero si mis pensamientos se enfocan en la dificultad antes que la solución, sucede que mis sueños se van a hundir, toda esperanza, porque cuando estamos enfocados en nuestra crisis, nuestra realidad, en el presente, en lo que veo, en aquellas dificultades que a lo mejor me parecen más grandes que los sueños que Dios colocó en nuestras vidas, sucede que quieren hundir esos sueños y nos hacen creer que esa realidad que está por delante es lo real. Y José a lo mejor experimentó también eso, experimentó al verse como esclavo, decir, ¿cuándo yo voy a recuperar la libertad? ¿Cuándo voy a ser libre, a ser aquel que gobernaba aún hasta el sueño que Dios le había dado, que aún hasta sus hermanos y sus padres se postraban ante él? ¿Cuándo se irá a cumplir ese sueño? Me imagino que si él hubiese perseverado en esos pensamientos negativos que van a llegar en medio de la crisis, su vida se hubiese hundido. Y hay un proverbio que se encuentra en el Proverbios 23:7 que dice que, pues como piensa dentro de sí, así es. Lo que nosotros tenemos en nuestra mente, lo que nosotros creemos, esos pensamientos descalificativos, si llegan a tu mente, esos pensamientos de desesperanza, si llegan a tu mente y decides
apoderarte de ellos, conservarlos, pues van a hundir tus sueños. Pero sucede que, como a José le llamaban el soñador, él tuvo la oportunidad de dejar esos sueños, dar lo mejor de sí. Y me da risa en uno de los videos que yo veía de los bloopers de Titanic. Yo veía esos bloopers, los agujeros de guión, y una de las cosas que decía un español era, pero ¿qué pasó si Jack se hubiese montado un poco parcialmente en la puerta, capaz se hubiese salvado? Y ciertamente eso es una demostración de que muchas veces cuando estamos en medio de la dificultad, en medio de la desesperación, de las circunstancias adversas, no vemos la solución. Hace tiempo yo había visto también un video de unos turistas que fueron a África, a una parte de África, y entonces sucede que él estaba viendo leones, estaba observando los leones y no se percató de que había un león atrás. Y eso sucede que el león empezó a atacarlo, se le montó encima y empezó a morderlo, a comérselo. Y la familia estaba observando, pero en el carro. Vamos a decir, el señor estaba enfrente y la familia estaba en el carro. Y yo cuando veía ese video, yo decía, Dios mío, ¿cómo es eso? No están haciendo nada. Y es porque sucede que cuando estamos en los momentos de tensión, yo decía, podían acelerar el carro y al menos chocar contra el león y espantarlo. Pero sucede que en los momentos, muchas veces en los momentos de crisis, no, las circunstancias nos abruman tanto que no nos permiten pensar, no nos permiten en buscar una solución. Y lamentablemente ese hombre, ese turista murió en frente de sus hijos y su esposa. No así le pasó a José. Igualmente, el Titanic se hundió, Jack no se subió a la puerta junto con la chica, sino que pues él decidió morir. Y el tercer punto es el hundimiento del carácter. Muchas veces en las crisis se puede hundir nuestro carácter. Y si no tenemos metas, si nuestros sueños son destrozados, sucede que ya no nos importa qué hacer con nuestra vida. Bueno, si pasa, pasó. Si hago esto, ya no importa qué dirá la gente. Si yo no tengo una meta, un objetivo que quiero alcanzar, sucede que puedo desvalorizar lo que soy y lo que hago. Y en este caso, podemos creer que las circunstancias difíciles son licencias para darle rienda suelta al pecado, para darle rienda suelta a los deseos, o bueno, a esperar la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que si no tenemos sueños, se destruye nuestra identidad en los momentos de crisis, va a haber también el hundimiento de nuestro carácter, de lo que somos, de lo que nos identifica. Y no damos mayor esfuerzo por salir de esa situación. Y es por eso, por lo que dije anteriormente, porque no se ve la salida. Entonces se ve una cierta apatía y pasividad. No me importa la vida. Y eso también lo vivió la novia de Jack. Y es cuando ella estaba, cuando ellos se conocieron, sucede que ella estaba a punto de tirarse. Ella estaba mirando porque ella no aguantaba su vida como estaba. No aguantaba estar en una relación en donde no había amor. Y sucede que ahí ella ya no le importa su vida, decide huir de su circunstancia y es en donde conoce a su amor. Esta historia del Titanic es una historia de amor y de tragedia. Pero entonces
hay 3 puntos importantes y es la fe. Ahora, ¿cómo podemos nosotros preservar la fe ante las circunstancias adversas? Se puede hundir nuestra identidad, se puede hundir nuestros sueños y se puede destruir y hundir nuestro carácter. Pero ¿cómo hacemos para que esto no suceda? Y es que la fe se percibe. La fe se percibe mediante los sentidos. La palabra de Dios dice, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este espacio es una oportunidad para también aumentar nuestra fe. Hay momentos en nuestra vida en donde no tenemos fe, en donde las circunstancias nos están abrumando. Eso es normal que pase en momentos de crisis, pero el problema está cuando yo me sumerjo en esto y no busco una solución. No me lleno mis sentidos, mi vista, mis oídos de lo que Dios tiene para mi vida. No busco la solución. Me encierro solamente en mi dificultad. Entonces, esta es una etapa de lucha. Cuando oímos la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nuestras vidas, recordamos lo que ya Dios hizo en el pasado. Cuando nosotros tenemos este tiempo de fortalecimiento de nuestra fe, empezamos a recordar lo que Dios piensa de mí y recordamos textos bíblicos que Dios me ha dado. Buscamos en el canal de YouTube cosas que me puedan motivar, que me puedan ayudar, palabra de Dios. Entonces, todo esto nos va a ayudar. Debemos llenar nuestros sentidos de la palabra de Dios. Yo creo que José recordaba constantemente los sueños, el sueño que Dios le había dado. También, después de el percibir la fe por medio de los sentidos, nosotros debemos interiorizar. Ahí es en donde viene a interiorizarse la fe. Ya no solamente lo escuchamos, ya no solamente la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. No solamente lo escuchamos, sino que ya está dentro de nosotros. Es verdad, esto va a pasar. Y ahí es en donde la fe se interioriza en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cuando lo interiorizamos, ahí sabemos esperar en él, sabemos esperar que la circunstancia, la situación difícil, el dolor que estamos experimentando, la pérdida, el divorcio, la lejanía de nuestros familiares, cualquier ruptura o cualquier mala decisión, una consecuencia de nuestras malas decisiones, todas esas cosas van a pasar. Van a pasar, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, cuando vemos que hay hombres de fe en la Biblia que vivieron distintas adversidades, leemos, estudiamos cómo superaron los momentos de crisis y lo internalizamos en nuestro corazón y tenemos esa intimidad con Dios a través de la oración. José tuvo que haber tenido muchos tiempos de intimidad, mucho tiempo de intimidad para poder, aún en medio del esfuerzo, porque ser esclavo no es cosa fácil, trabajo forzoso. Nosotros trabajamos muchas veces por un pago y nos cuesta. Ahora imagínense la esclavitud. Entonces, sin tener esperanza nada, pero aún así lo único que le mantuvo a él la fe es esa relación con Dios y con el sueño o lo que Dios había dicho de él. Y después viene lo siguiente, y es que la fe se vive. Ya no solamente José había percibido, escuchado lo que Dios tenía para él, ya no solamente había él, no solamente había interiorizado lo que el Señor tenía para él, o sea, sino que él vivía conforme a eso que creía. Y es por eso que vemos a un José que siendo esclavo dio lo mejor de sí, al punto tal que se ganó la confianza de Potifar y le ascendió de cargo. O sea, la confianza no se gana porque estás de perezoso, la confianza se gana cuando hay un esfuerzo. Y José, aún en el lugar de esclavo, él daba lo mejor de sí, porque sabía el llamado que tenía, sabía lo que Dios iba a hacer con él, supo esperar el tiempo.
Y no solamente ahí, sino que aún cuando a él lo cambian de lugar y ahora va a la cárcel, él hizo lo mismo. Él se esforzó, él dio todo de sí. Él renunció a lo que es, él dejó de comportarse como esclavo y se comportaba como rey a través del esfuerzo. Renunció a la inmoralidad sexual por la lealtad a Dios y al prójimo, a Potifar, que le brindó su confianza. Entonces, cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y lo que somos y lo que vamos a hacer para Dios, guardamos nuestra vida, guardamos nuestro corazón y todo lo que hagamos sabemos que tiene una consecuencia. Renunció también al rencor, al resentimiento y decidió por el perdón. Y eso lo vemos cuando se encuentra con sus hermanos y también les dice, pues yo sé que ustedes no fueron los que me enviaron, ustedes no fueron los que me enviaron, fue Dios el que me envió. Y eso lo hizo como para mitigar la culpa de los hermanos. Entonces vemos acá que el que perdona no es que echa en cara, sino aquel que aún busca que el dolor no sea tan intenso para que el que hizo el mal. No solamente se negó a sí mismo y él lloraba amargamente cuando en este proceso de perdón no fue fácil, pero él no dejó que las circunstancias le quitaran la paz y ese noble corazón. Entonces renunció también al orgullo a través de ese proceso que él vivió en ese momento difícil. Él aprendió a callar y actuar, a hablar menos y actuar más. Sucede que cuando estaba con los hermanos, él decía, soñé esto, soñé aquello. Y a veces nosotros hablamos mucho, Dios va a hacer, Dios tiene esto conmigo, Dios tiene este plan para mí, pero nuestras acciones están hablando conforme a lo que estamos diciendo. A través de la esclavitud, José aprendió a que sus acciones hablaran más fuerte que sus palabras. Entonces, esta historia del Titanic, esta historia de José, nos muestran dos cosas. Y es que el Titanic se hundió porque su fe estaba puesta en su capacidad para construir el barco. Aún el que construyó el barco, Thomas Andrew, exclamó, ni aún Dios puede hundir este barco. Su capacidad de cómo había construido el barco tenía mayor confianza que cualquier otra cosa. Pero vemos a José más bien, que a pesar de las dificultades que él experimentó, su fe no se hundió, aunque fue despreciado por sus hermanos, casi muerto, vendido como esclavo, explotado, encarcelado y un sinfín de dificultades, su fe permaneció firme porque sus pensamientos, sus sentidos, su mente, todo su ser estaba enfocada en la solución, en lo que Dios tenía para su vida. Él se convenció que su sueño o lo que Dios le había dicho era más real que la circunstancia que estaba viviendo. Así que te invito a ti que me estás escuchando, te invito a que puedas creerle al Señor, que puedas creer lo que Dios tiene preparado para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti y solamente Él te lo va a revelar en la medida que tú busques de su presencia. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar para que tu fe no se hunda, independientemente de las circunstancias que estés viviendo, que estés atravesando o aún los retos que vienen, que más bien todo esto te fortalezca para poder enfrentar y salir victoriosa o victorioso ante las dificultades. Señor, te damos gracias por este momento. Damos gracias, Señor, porque nos muestras a través de esta historia, nos muestras, Dios, cómo podemos superar las crisis, cómo podemos, Señor, mantener una fe firme, una fe estable, Señor. Y es solamente agarrados de ti, de tu palabra, Señor, de tu presencia, que podemos nosotros permanecer firme aún en medio de la tormenta. Eso no implica que la tormenta no nos mueva. Eso no implica que la tormenta no nos haga dudar muchas veces. Pero
Tú puedes, Señor, transformar esas dificultades en bendición. Tú puedes, Señor, transformar esos desafíos que cada uno de los que están acá y de los que nos escuchan estén pasándose, tú obrando, Señor, y ayudándole y afirmando esa fe, Señor, para que no se hunda en medio de las dificultades, sino más bien que pueda glorificar a Dios con el testimonio que darán, que pueda acercarse a ti mediante la oración y agarrar esa fortaleza que solamente tú puedes dar. Gracias, Dios, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Reidimar. Para aquellos que recién se conectan, déjenme recordarles que el mensaje queda grabado, así que no hay problema, lo pueden ver después completo. Realmente ha sido un mensaje bastante interesante y poderoso porque nos ha animado a caminar la milla extra, que es lo que Jesús nos mandó, a caminar la milla extra. Antes de concluir, quiero recordarles los siguientes anuncios. Bueno, básicamente solo tenemos uno, que es el que ustedes están viendo en pantalla. El día viernes 10 de marzo a las 19 horas vamos a tener una conferencia con el doctor Yatensi Bonilla y la magíster Ela Perniciaro sobre la reivindicación de los derechos de la mujer según la Biblia. Va a ser en este mismo horario, ustedes pueden entrar de manera libre, así que les invitamos a que no se lo pierdan y a que puedan incluso pasar la voz, sobre todo a las mujeres y a los pastores. Tenemos muchas piecitas todavía que acomodar en lo que yo llamo el ajedrez cristiano, porque seguimos llamándonos cristianos y discriminando en nombre de Dios. Entonces tenemos muchas cosas que acomodar y este va a ser un espacio de bendición que nos va a ayudar a dejar de alguna forma el legalismo y nos va a acercar al verdadero sentido del mensaje bíblico. Así que no se lo pierdan, los esperamos y eso es todo. Vamos a terminar con algún aporte. Si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte sobre lo que escuchó, aquí está el micrófono abierto. Adelante, caso contrario, terminamos el día de hoy. Hablen ahora o callen para siempre. Yo. Adelante. Yo quiero felicitar a esta mujer tremenda, la verdad. Creo que Dios te está usando muchísimo, Reidy. Te admiro full y creo que fue un mensaje muy, muy bonito como poder analizar el Titanic no solo desde el romance, sino también desde la fe y pues comprender que no, o sea, me gustó mucho, ¿no? La parte de que realmente la persona exitosa no es aquella que busca el problema, sino la solución. Entonces yo creo que fue como la frase que más me llegó. Y agradeciéndole al Señor por este espacio que ha permitido que muchos jóvenes se unan y conozcan más de Dios. Y honrando tu vida, Reidy, eres una gran pastora, una gran esposa y una gran mamá. Así que espero cuando vaya a ese ministerio del matrimonio cacho, me ayudes, no mentira. Pero de verdad, eres una gran chica y qué lindo verte, estás guapísima, estás hermosa, te vi y dije, Reidy está súper linda y qué lindo ver cómo estás creciendo y que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres sueñan con casarse, yo sueño con seguir soltero. A las mujeres como Reidimar, el matrimonio y la maternidad las embellece. Yo estoy seguro que si yo me casaría estaría más flaco, más ojeroso, más cansado. Así que, como dice la Biblia, aparta de mí esta copa. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Reidimar. Hasta la próxima. Muchas gracias.